Ya todos tienen Biblia, entonces busquemos Proverbio, capítulo 22, verso 7. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Yo le doy gracias a Dios por haberlo conocido a Él, porque cuando lo conocí comencé a experimentar a experimentar cosas hermosas y aparte de eso a responder muchos interrogantes que yo desde hacía mucho tiempo me hacía para mi vida. Y me di cuenta que en la palabra de Dios está la respuesta a muchas cosas que nosotros nos preguntamos o no sabemos cómo actuar. Este es el manual de vida que nos permite a nosotros conducirnos y saber cómo manejarnos. Y en este verso que acabamos de leer en el libro de Proverbios, voy a tomar la segunda parte, voy a hacer énfasis en ello, sobre el tomar prestado. Cuando se toma prestado, entonces se termina siendo siervo de aquel que prestó. Porque el consejo que les quiero dar en el día de hoy se llama las deudas. Las deudas. Si nosotros nos vamos al libro de Nehemías, en el capítulo 5 del libro de Nehemías, ahí dice algo muy importante. De pronto no se lo voy a leer todo, pero ustedes léanlo en su casa. Había un clamor de un pueblo y de las mujeres de allí en contra de los judíos. ¿Por qué? Porque a ellos les tocó despojarse de muchas cosas, porque como había hambre y había necesidad, les tocó empeñar cosas, les tocó prestar dinero y hasta lo último que llegaron es de dar a los hijos como esclavos, porque ya ellos no tenían más nada que vender, no tenían más nada que ofrecer, no tenían más nada que hacer, había mucha necesidad y la última alternativa, a pesar de que los hijos estaban en igual de condición que el otro, ellos los daban como esclavos para que ellos pudieran beneficiarse porque ya no había con qué pagar, ya no tenían nada. Ustedes lo pueden leer más adelante. Una de las cosas que nosotros debemos tener mucho cuidado es estar endeudándonos. A veces lo más fácil frente a una necesidad es acordarme a aquel que presta o ir a una entidad financiera o como hoy conocemos comúnmente acá en Barranquilla el pagadiario, que no sé cómo se llamaría en otros lugares, que son personas las cuales uno va, le presta y el que prestó diariamente tiene que cancelarle un valor todos los días hasta terminar de cancelar la deuda. ¿Por qué las personas prestan? Hay muchos factores, pero yo le voy a nombrar algunos. Uno de ellos es por un hábito adquirido. Quizás la mamá era una persona que prestaba mucho, el niño se levantó, la niña se levantó viendo ese modelo y lo copió. Es un hábito que se copia. De hecho, leía la historia de una niña que vio que su mamá siempre prestaba dinero y cuando ella creció y pudo trabajar, ella también adquirió este hábito. Entonces ella prestaba por prestar. ¿Y qué pasó? Que cuando se casó con un hombre que no le gustaba prestar, que era organizado financieramente, que calculaba todas las cosas en su vida económica y esto trajo un choque entre las parejas. ¿Por qué? Porque mientras a él no le gustaba prestar, a ella le gustaba y eso trajo diferencias al punto de querer separarse. Y eso ocurre en muchos hogares porque hay hombres que viven todo el tiempo pagándole las deudas a las esposas y le dicen deja de estar prestando y otra vez vuelven en lo mismo. Ella dice que su matrimonio lo salvó fue Dios. Alguien vino a predicarle y es cuando sus ojos se le abrieron y se dio cuenta del mal que estaba haciendo, de que era un hábito que ella había tomado desde la niñez viendo ese ejemplo en su mamá y ella lo adquirió. Entonces a veces el prestar se adquiere porque uno lo ha visto de los padres o lo ha visto de la gente más cercana con quien nosotros vivimos. ¿Por qué también nosotros nos endeudamos? Nos endeudamos porque nosotros queremos tener un estilo de vida que no alcanza nuestros ingresos para tenerlo. Pero a veces existe mucho la envidia. Yo veo que el vecino compró X aparato electrónico o compró X tipo de ropa
o compro algo y yo quiero o igualarlo o superarlo. Y que esto también son cosas que uno debe saberle manejar a los hijos. ¿Por qué? Porque cuando los niños están pequeños, uno dice, no voy a dejar atrás a mi hijo. Si el del frente tiene un celular, un iPhone 6, 8, no sé cuál es el último modelo que esté en el iPhone, entonces mi hijo tiene que tener también el 11, aunque no haya salido. Pero el del frente tiene la capacidad para comprarle un iPhone, porque el esposo gana bien, porque tiene un sueldo de 5 o 6 millones de pesos, pero yo, que vivo con un mínimo, yo no puedo aspirar a comprarle a mi hijo un iPhone, pero como yo no quiero que él esté por debajo de los demás, porque yo no quiero que él se sienta menos que nadie, entonces yo le voy a comprar un iPhone mayor que el que tiene el niño, pero no tengo los ingresos. ¿Qué hago? Me endeudo. ¿Y sabe qué pasa? Estamos dando un mal ejemplo a nuestros hijos y estamos trayendo aflicción a nuestras vidas. Porque cuando usted se endeuda y no tiene la capacidad para pagar, eso trae aflicción, trae desespero, trae desasosiego. Hay gente que no duerme por las deudas. Hay gente que anda toda la noche despierto porque está buscando estrategias y mecanismos para poder pagar aquello que se hizo compromiso. Ahora, hay otra manera, el por qué la gente se endeuda. Es porque hay personas que no saben vivir sin dinero. Ellos no son felices con el bolsillo vacío. Son felices con el bolsillo lleno. Quieren siempre tener algo y el día que no tengan, entonces buscan aquel que presta para poder tener. Y son unos puntos en los cuales la gente va adquiriendo deuda, pero nosotros debemos saber manejar las finanzas en el hogar. ¿Por qué? Porque cuando en un hogar hay muchas deudas, quienes más sufren son nuestros hijos. ¿Por qué sufren nuestros hijos? Porque no vamos a tener para comprarles las necesidades verdaderas que ellos tienen, porque todo lo que nosotros recibimos estamos pagando y ni siquiera muchas veces para el bus queda. Entonces no queda para el bus, yo tengo que trabajar de aquí a 15 días que me vuelven a pagar, yo tengo que prestar para el bus. Y nosotros vamos abriendo un hueco más grande, un hueco más grande, un hueco más grande, y cuando venimos a ver no podemos con ese hueco tan grande que nosotros hicimos, porque a veces hacemos estrategias, porque somos estratégicos para prestar aquí, decimos prestamos aquí, prestamos acá, de estas dos cogemos y pagamos esta deuda, entonces quedamos con uno no y quedas hasta peor. Y sabe, es muy triste que esto pase aún en el pueblo cristiano. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros conocemos a Cristo, a nosotros se nos ha quitado una venda. Y esa venda que se nos es quitada es todo aquello que nosotros veníamos enviciado del mundo. En el mundo, cuando nosotros no conocíamos a Dios, era fácil poder nosotros decidir y hacer estrategia y hacer movimiento. Y yo decía, bueno, yo con esto solvento. Pero en Cristo, si yo he entregado mi vida a Cristo, yo tengo que conducirme como Cristo quiere que yo me conduzca. Y la palabra de Dios dice en el libro de Romanos, no debáis nada a nadie. Porque es que cuando hay deudas, hay diferencias. Usted no sabe cuántos familiares, primos, tíos, hermanos en sangre no se hablan. Muchos, ¿por qué? Porque yo le presté a él no me pagó y yo necesito mi plata. Y se dicen de todo y no se hablan. Porque lo que trae el deber es maldición para la vida del hombre. Si la Biblia hay sapiencia en ella y yo me estoy conduciendo como Dios quiere, yo tengo que hacer caso a esto y no prestarle a nadie. Porque cuando yo presto a alguien, yo termino siendo esclavo del que me prestó. Yo termino siendo insultado si por cualquier motivo yo no le he pagado, él tiene todo el derecho a venir a insultarme. De pronto yo, que de atrevido le conteste, pero ni debiéramos tener cara para ello. Pero terminamos siendo esclavos, como lo dice el libro de Proverbios, que el que toma prestado es siervo del que presta. En la época de Pablo, todo aquel que prestaba o tomaba algo prestado,
lo tenía que pagar hasta el último centavo. No podía decir, no, que ya deja la deuda así, que yo te entiendo. No, ellos tenían que pagar. Y aún, si yo tenía hijos, entonces yo daba a mis hijos a servidumbre y con el prestar mi hijo, el ser siervo de esa familia a quien yo le presté, lo hacía hasta el último día en que yo pagara el último centavo bajo el servicio de mis hijos. Era tremendo. Era tremendo. Hay deudas las cuales yo puedo hacerme porque quizás no tengo la capacidad económica para poder comprar una casa. 200 millones, 180, 150, 100, lo que cuesta una casa, no vamos a tener esa capacidad. Y si no la tenemos, pues hay entidades financieras que nos facilitan ese crédito y que es una inversión que nosotros hacemos. Pero si ya yo sé que yo tengo una deuda de una casa que estoy pagando, entonces yo debo evitar tener muchas deudas alrededor. ¿Por qué? Porque a la final termino no pagando ninguna deuda que me hice y mucho menos de la de la casa. ¿Y usted sabe cuánta gente ha perdido una casa porque no ha podido cumplir con sus obligaciones bancarias? Ahora, prestarle un banco, hay garantías. Si la persona muere, hay un seguro. Se paga un seguro y queda saldada la deuda. Pero cuando prestamos a terceras personas, ahí no hay ninguna garantía. Es triste ver en la casa de un cristiano cómo llega un pagadiario, una persona de esas que presta y que diariamente tú le tienes que pagar y que insulte en la casa donde viven unos cristianos porque no se le ha pagado. Eso es muy triste, porque nosotros debemos ser testimonio de Jesucristo en toda nuestra manera de vivir. Ahora, yo pienso que si yo tengo una vida desordenada en cuanto a préstamos, yo no he conocido a Dios. Porque si frente a la necesidad yo voy a pensar en X o Y persona que presta, ¿dónde estoy dejando a Dios? Mi confianza tiene que estar puesta en Cristo. Mi confianza tiene que estar puesta en Dios. Y yo ir a Dios para que Dios me dé la guía y las estrategias de lo que yo debo hacer. Y no mi afán y mi desespero por las deudas que yo tengo, salir corriendo a hundirme un poco más. Porque lo estamos haciendo con sabiduría del hombre y no la sabiduría que viene del cielo. Hay gente que tiene tarjetas de crédito, pero son buenos administradores de esas tarjetas. De pronto alguien decía, no, que aquí enseñan que las tarjetas de crédito que son del diablo. No, no. Eso es un mecanismo para nosotros poder adquirir cosas, pero con responsabilidad. Porque si usted coge una tarjeta de crédito para hacer sus compras quincenales, para comprar los alimentos, error. No debe ser para eso. Porque usted debe comprar los alimentos con lo que usted trabaja y lo que usted devenga quincenal o mensualmente. ¿Por qué? Porque hoy compro, hago la compra, mañana necesito algo, hago otra compra, difiero a 3 meses, cuando venga a ver, debo mucho dinero y no tengo la capacidad para nosotros poder manejar esta tarjeta de crédito que aflora por todos lados. Usted va a un centro comercial, usted va a un supermercado y te sale alguien, tengo una tarjeta que en 5 minutos ya está lista, te la doy por 2, 3 millones de pesos. Al que le gusta deber, se le abren los ojos, ¡prum! Y comienza a hacer cálculos, sí, con esto pago esto, con esto. Oye, error. Al contrario, si yo soy una persona que le gusta prestar mucho, yo me tengo que alejar de eso. Yo no puedo tener tarjeta. Si yo no sé administrar la parte económica de mi vida, la de mi familia, yo no debo tener tarjeta. Porque eso me va a hundir a mí mucho más y va a traer aflicción de espíritu. Y aún somos tan atrevidos que muchas veces le decimos a Dios y le reclamamos por las deudas que tenemos. Por favor. Dios nos habla, pero tenemos libre albedrío. Tú decides si te endeudas o tú decides que me mantengo aquí y espero en Dios. Porque la confianza del cristiano está en esperar en Dios. ¿Cuándo tú vas a testificar del poder de Dios si frente a una necesidad económica tú sales corriendo a buscar al prestamista para que te preste? No vas a poder hablar de Dios, no vas a poder decir que no había nada que comer, pero Dios envió a alguien y te trajo una compra. Eso uno le da la gloria a Dios.
¿Cuándo vas a testificar de las maravillas que Dios hace si tú en todo momento estás pensando? Es más, conoces a todos los prestamistas que hay por haber, y hasta cuando conoces a alguien, yo soy prestamista, porque es algo que Satanás coloca en las vidas, y todas las personas que te rodean prestan plata, pero para tenerte allí sumida en que seas un deudor compulsivo, o sea, que tengas una deuda constante en tu vida. Nosotros no podemos. ¿Y sabes qué? Nos volvemos esclavos de aquel que nos presta, esclavo de aquel que nos fía, esclavo de aquel que aún tiene nuestra tarjeta con la cual la empresa nos entrega para nosotros poder sacar nuestro dinero, sudor de nuestra frente. Somos esclavos de ellos porque ellos dicen, te lo presto, pero me das tu tarjeta de pago. Y cuando a ti te paguen, yo voy al cajero, saco mi plata y el resto te lo entrego a ti. Le entregamos todas nuestras posesiones al que presta. Dígame usted, ¿somos o no esclavos? Somos esclavos. Es triste que tú vayas donde el que te prestó y tú no, aquí hay 200,000 pesos, eso fue lo que quedó de la tarjeta. Yo me pondría a llorar. Es que todos nos pondríamos a llorar, pero hay mucha gente así. Y déjeme decirle que lo más triste, muchos cristianos están en esa condición. Que otro nos está manipulando nuestro dinero de la empresa donde yo trabajo, donde yo todos los días, desde temprano hasta las 8 horas que complete, yo estoy trabajando, yo estoy cansado, pero estoy trabajando, y que venga otro a manipular mi dinero es porque le hemos entregado todo a ellos. Y nosotros como cristianos, hoy Dios nos permite este consejo para que nosotros tengamos una vida diferente. Y si usted es de las personas que presta y ya nada más debe como 10,000 pesos y dice, apenas pague los 10,000, otra vez entro en otra deuda y vuelvo a prestar 200, y así vive toda la vida la gente, prestando y prestando y prestando. ¿Cuándo te vas a dar la gran vida de ir a pasear con tus hijos? Nunca, porque no tienes. ¿Cuándo vas a poder tener el privilegio de comprarte cosas para ti? No, las tienes que coger fiadas. Y hay gente que viste, es del fiado, pero no te das el lujo de ir a un almacén y comprar a tu gusto, comprar lo que tú quieras y al precio que tú quieras, no, porque vives esclavo de aquel que presta y que fía. Y nosotros tenemos que hacer un par en nuestras vidas. No podemos seguir así. Usted tiene que acostumbrarse a ahorrar. Ahorre y diga, yo vi un vestido bonito, me costó, cuesta 150,000 pesos. Usted no se vale eso. Voy a ahorrar. Pero no voy a ir donde fulanita que me preste para yo comprarlo, porque mejor ande con lo poco que tiene y no ande con lo mucho pero debiendo. Entonces, si yo quiero algo bonito, yo lo ahorro. Nosotros debemos, los padres que están aquí desde pequeños, acostumbrar a nuestros hijos a ahorrar. Y créalo, que le evitaríamos cuando estén grandes cometer esos errores que a veces nosotros cometemos. Que ellos ahorren, que ellos sepan de que quieren comprar algo, hay que ahorrarlo, y cuando tengan toda la plata van y lo compran a su gusto, a su modelo, el color que quieren, el tamaño que quieran, todo lo que quieran a su gusto, y no comprar ese porque es el único que ella trae y es lo que yo puedo hacer, porque nos convertimos esclavos de todo aquel que nos presta, y no debemos seguir nosotros siendo más esclavos. Porque la esclavitud nosotros la dejamos en el momento en que nosotros aceptamos a Cristo en nuestros corazones. No puedo decir yo soy cristiano cuando yo tengo muchas cosas aún del mundo. No puedo decir yo soy cristiano cuando yo no me muevo en la magnitud que Dios quiere que nosotros nos movamos. Porque si Dios dice que no debo prestar, no debo hacerlo. Mira, en Nehemías el pueblo clamaba porque es que ellos ya no tenían nada, pero les tocó despojarse de todo. Y después no tenían con qué pagar. Porque es que cuando tú debes mucho, Satanás entra en juego y ayuda para que tú no tengas la capacidad de poder pagar. Ahora,
Hay gente que presta y no va sumando los préstamos. Si no dice, no, yo lo pago aquí, yo presté aquí, no, yo pago. Pero cuando vienes a sumar, estás debiendo muchísimo más de lo que tú ganas. Muchísimo más. Entonces, tenemos que hacer como que un pare en nuestras vidas y tenemos que aprender a descansar en Dios. La Biblia dice que las aves no hacen nada, pero Dios las alimenta, las sustenta y las viste. Ahora, si Él hace eso con las aves, ¿usted cree que puede hacer Dios con nosotros? Muchísimas cosas. Pero a veces las cosas no se nos dan porque nosotros no somos obedientes. Porque nosotros no buscamos dirección de Dios, sino que nosotros nos movemos como nosotros creemos o sentimos. Y cuando nosotros entregamos nuestra vida a Dios, nosotros tenemos que movernos es como Dios quiere que nosotros nos movamos. Yo le decía a una hermana, y de pronto esta palabra no sé si está bien empleada, pero yo le decía, el éxito, no sé si está bien empleada, de mi esposo, el pastor y yo en Dios es porque nosotros nos hemos conducido como Dios dice que nos debemos conducir. Y han habido decisiones muy duras que nos toca tomar, pero si Dios dice es así, así es. Y le decía, yo siempre quise tener una niña, pero Dios me dijo, no te voy a dar una niña, porque te desviarás. No lo entiendo hasta el sol de hoy, pero descansé en Dios y le creo a Dios y me quedé quieta. Pero nosotros no nos quedamos quietos. Nosotros somos los que hacemos estrategia y decimos esto y esto. Y cuando vienes a ver, estás en un hueco bien grande que nadie te puede sacar. Que nadie, ni siquiera mandándote un lazo, puede coger y sacarte de allí. Solamente es pedirle a Dios misericordia para que Dios sea el que obre. Si tú entregaste tu vida a Dios, que tu Dios, el Dios tuyo, el Dios mío, sea el que dirija nuestras vidas. Para que nosotros no estemos en la condición en que muchas veces estamos. Porque a veces peleamos con Dios, pero la culpa no es de Dios, la culpa es nuestra. Porque he sido negligente, porque no he hecho caso, porque me muevo como yo quiero, porque mi propia opinión es la que vale, y eso es a lo primero que hay que morir cuando uno está en Cristo, a la propia opinión. El pastor y yo llegamos endeudados al Señor, y ese era un motivo por el cual nosotros nos íbamos a separar, porque ganábamos mucho dinero y quedamos sin nada y con deudas, era horrible. Pero ¿sabe una cosa? Que cuando vimos a Dios, Dios nos dio el descanso en nuestras vidas, nos dio paz. Él no nos pagó las deudas. Posteriormente hubo milagros financieros, pero en el momento Él no hizo nada, pero nos dio paz y tranquilidad. Y comenzamos a depender de Dios. Y si no había para comer, no salíamos a prestar, no comíamos. Pero le orábamos al Dios del cielo y yo le decía, Señor, si el pastor y yo no vamos a comer, que Kevin coma, Señor. Haz algo para que Kevin coma. Y de repente el pastor se iba, me dejaba sin plata y yo nada más le clamaba a Dios. Y venía y me tocaban al mediodía, era la muchacha de abajo. Ay, le hice las sopitas a Kevin que tanto le gusta. Y yo le decía, ay, no te hubieras molestado. Pero yo sí quería que se molestara. Le decía, no te hubieras molestado, muchas gracias, es que él le gusta, yo hice. No, Dios la puso a hacer la sopa que a Kevin le gustaba. Y apenas yo cerraba la puerta, me ponía a llorar y le decía, gracias Señor, entiendo que tú eres el que me sostiene. Pero ¿cómo yo hubiera podido ver la gloria de Dios si iba a llamar a mi mamá, si iba a llamar a mi suegra, a mis cuñados, a decirme, deme, présteme? Nunca iba a ver la gloria de Dios. Tú ves la gloria de Dios cuando tú estás a solas con Dios. Y tú dices, Señor, aquí estoy, aquí está tu hijo, necesito esto, Padre, no hay para comer. Yo no voy a dar a mi hijo, yo no voy a salir corriendo, yo necesito la provisión tuya. Y la provisión de Dios estaba. Entonces, ¿cuándo le vas a dar la gloria a Dios? Si tú resuelves tus problemas. Pero cuando tú dejas que Dios resuelva tus problemas y tus asuntos, entonces tú podrás glorificar el nombre de Dios.
Y así fue muchas veces. Mira, Dios colocaba a esa señora a cocinar lo que a Kevin le gustaba. Aquí está la carne molidita para que era un amor. Yo cuando tocaban, yo decía, ay, gloria a Dios, Señor. Vino la provisión. Pero a pesar que fuimos en el mundo, que debíamos mucho y prestábamos mucho, en el Señor eso fue quitado. Y hasta el sol de hoy, porque nuestra dependencia ha sido de Dios y seguirá siendo de Dios. Porque yo tengo un Dios grande, hermano. Yo tengo un Dios grande, un Dios que provee, un Dios que sabe mi necesidad, un Dios el cual yo he aprendido a conocer con mi esposo, un Dios en el cual uno a veces cree que todo está oscuro y todo está en tiniebla y uno cree que la solución es el hombre. Pues nos equivocamos. La solución siempre de nuestras vidas tiene que ser Dios. Y Él tiene que ir delante de ti como poderoso gigante para que tú puedas ver la gloria, para que tú puedas salir de las deudas, para que tú saques de tu mente que quien te resuelve los problemas es el hombre. El hombre nunca te va a resolver un problema. El que te resuelve el problema se llama Jesús de Nazaret, hermano. Él es el único, hay que entenderlo. El único que resuelve todas nuestras dificultades se llama Jesús. Y no podemos ya fallarle a Dios contrayendo deudas aunque no necesita, porque hay gente que le gusta prestar y no necesitas nada, pero eso es como algo que te atrae y te vuelves como compulsivo comprando cosas que no necesitas, pero con plata de otro. Vamos a movernos en la voluntad de Dios. Y si Dios dice, no debáis nada a nadie, no vamos a deberle nada a nadie. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor.